En búho. Búho y lechuza es lo mismo. Bueno, aprovechemos un poco el tiempo, como que nos vamos un poco antes, debido también de que tenemos una capacitación los docentes, entonces para poder yo también ir a almorzar y eso vamos a aprovechar un poco el tiempo. Ok, vamos a ver lo que nos tocaría esta semana, página 50 de su módulo, es efectos del calor. Estamos ya en temas de equilibrio térmico y lo relacionado a termodinámica. Ok, entonces, como les mencioné, avanzar un poco rápido, sí les pido que, bueno, vayan siguiendo un poco y lo que es más importante les aclararé con respecto a los temas. Les leo. Dice equilibrio térmico. El equilibrio térmico es el punto en el cual ya no hay transferencia de calor entre dos cuerpos. Si dos o más cuerpos se encuentran a la misma temperatura, entonces se detiene la transferencia de calor. La transferencia de calor, como vimos la anterior semana, se da de varias formas, de radiación, convección, y cuando tenemos dos sistemas, es decir, dos cuerpos, un caliente y un frío, siempre va a existir un intercambio, siempre se va a producir, las moléculas que se mueven van a tratar de igualar la temperatura, ¿sí? Por eso es que cuando usted sirve un plato de sopa caliente, por ejemplo, se va a enfriar, porque va a tratar de que el calor se vaya, por ejemplo, a todo el cuarto, pero como el cuarto es inmenso, no se va a lograr y en cambio el plato se va a enfriar. ¿Sí? Eso con respecto a lo que estamos viendo de equilibrio térmico. Teniendo este último punto en cuenta, junto a los conceptos de la unidad anterior, podemos formular la ecuación para encontrar este punto de equilibrio entre dos cuerpos. ¿Sí? Entonces, la fórmula que les están dando está justo en la parte intermedia de su libro, donde dice delta, este triangulito, en física se llama delta. Y delta siempre significa variación, es decir, rápidamente aquí porque eso es, si sabe asomar en las pruebas, bueno, en este caso, leas, ya casi no hay el ser bachiller desapareció, pero bueno, el delta en matemáticas y en especial en física va a encontrarse con ese simbolito, ese triángulo, se llama delta y significa variación. Variación, ¿qué es una variación? Es una resta, ¿sí? Eso quedó que... Ok. No sé si se está compartiendo porque creo que está en mi pantalla, me sale lo de... Ok. Permítame un momento que se... Ok. Nuevamente, entonces, lo que sí les pido es que se acuerden de lo siguiente, del delta. Ese es el nombre, delta. Delta es un triángulo y representa variación. Variación siempre entre lo final menos lo inicial. Eso es una variación, entre lo final y lo inicial. Por ejemplo, si yo quisiera conocer mi variación de edad, tendría que hacer o sea, quisiera conocer mi edad, necesito hacer una variación entre el año que estoy y el año que nací y me sale el número de años que tuve. Por ejemplo, si soy del 2000 y este momento es el 2021, ¿cómo hago? 2021 menos 2000, me queda que tengo 21 años. Eso es una variación. No sé qué pasa, pero no se carga la... Pero bueno,
Entonces eso, rápidamente con lo que es la variación. Me espero que se cargue el tablero y les indico. Ok, entonces, ¿qué me dice la fórmula? Dice la variación de energía es igual a la variación del calor, ¿sí? La Q en física significa calor, igual a la cantidad o calor específico por la masa y por la variación de temperatura, ¿sí? Esta fórmula en química no es tan usada, por eso no le voy a prestar mucha atención. Lo que sí quiero que presten atención es página 51 que dice cambios de estado. Sí, entonces para terminar pronto, ayúdenme con la lectura. Tania, ayúdenme, página 51, cambios de estado. Ya, Lisa. Así como se necesita la energía para calentar un cuerpo, también es necesario dar energía o quitar energía de un cuerpo para que éste cambie de estado. Por ejemplo, para pasar de hielo a 0 grados centígrados, Lisa, Celsius, a Celsius. agua a 0 C, es necesario algo de energía, aunque la temperatura no varía. La ecuación del cambio de estado es muy similar a la del cambio de temperatura y está dada por Ya, Q igual. gracias. Q igual a ML. Nuevamente, rápidamente explico esto de cambios de estado. Los estados moleculares, o los estados de la materia, son tres de los más conocidos: sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué significa cada uno de los estados? En el estado sólido, las moléculas están bien pegaditas, bien pegaditas. En el estado líquido, un poco más eh, alejadas, y en el gaseoso están muy dispersadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros hacemos, cuando calentamos algo? Lo que calentamos, lo que pasa es, supongamos el hielo. El hielo es seco. Al calentar, vamos a obtener agua. ¿Qué hacemos? Hacemos que estas moléculas que están bien pegaditas se empiecen a mover, ¿sí? Y para eso necesitamos darle calor, con fuego, con una fogata, con lo que usted tenga, ¿sí? Le da, se hace y se empiezan a mover. Ya cuando están más movibles, se produce el agua, ¿sí? Y ya si usted sigue dando más energía, va a hacer que esas moléculas se dispersen más y ya se produce el vapor de agua, ¿sí? Pero eso es lo que realmente sucede. Eso es lo que quiero que quede entendido más que nada, que en física la energía es el movimiento de los electrones, de las moléculas, más que electrones, perdón, de las moléculas. Si las moléculas se mueven bastante, se produce calor, ¿sí? Y si las moléculas están muy sin moverse, es lo que se conoce como frío, pero el frío no existe, simplemente es ausencia de movimiento, ¿sí? Eso, pero bueno, entonces lo que yo sí necesito es que esa fórmula que dice Q es igual a ml, donde Q es la cantidad de calor que tenemos que meter al sistema para licuar. Licuar significa derretir o realizar alguna... derretir, eso significa licuar. O derretir una masa M y L, es el calor latente para el cambio de estado. Esos calores de L siempre en física les van a dar o bien el libro o bien van a poder encontrar en internet. Eso no es muy necesario el encontrar. ¿Sí? Dice de líquido a gas y los procesos contrarios. Fusión o solidificación. Fusión significa hacer sólido algo, es decir, que nosotros cojamos cierta materia, como el agua, ponerle a congelar, hacer que se quede quieta las moléculas y se queden rígidas. ¿Sí? Eso es una fusión. En cambio, vaporización o condensación es cuando ya le damos bastante calor, hacemos que se muevan bastante y esas moléculas se transformen en gases. ¿Sí? Eso es los cambios de estado, que no me enfoco mucho porque en química también se ve bastante eso, transformar de sólido a líquido, de líquido a gas. Lo único que sí quisiera que quede entendido también es que para todo eso, para transformar de un estado al otro, se necesita calor. Calor. ¿Sí? ¿Cómo se puede dar calor a algo? Varias formas. La más sencilla, cojo una fogata, cojo un mechero y un soplete y doy calor. Esa es la forma más sencilla. También tenemos la forma de fricción. Usted siempre que, bueno, movimiento mediante fricción. Por ejemplo, cuando mueve las manos, si usted se da cuenta, empieza a calentarse. ¿Sí? Eso de ahí es energía. Todo eso se puede realizar solamente que para usted calentar o hacer hervir un vapor de agua, perdón, tendría que estar ahí moviendo sus manos durante 2 días sin parar
para que se produzca el mismo calor que darle con fuego, que un hornillo, ¿sí? Entonces eso ya depende de cada quien. Pero eso quiero que quede claro, que se necesita energía para producir cambios. O sea, mientras, recuerden, lo más firme, lo más fácil es el sólido. Luego lo más complicado sería el líquido y al final gaseoso. Entonces, para llegar a lo más complicado que es gaseoso, tengo que dar bastante energía. ¿Sí? Y para llegar a lo sólido tendría que quitar. ¿Sí? Eso como conclusión. Y ya para finalizar, dilatación térmica. Esto sí es lo que más se utiliza en física, perdón. Ya, la dilatación térmica, dicen, por favor ayúdenme con eso, Nancy, para ya terminar. Cuando las moléculas, Cuando las moléculas de un cuerpo aumentan su cantidad de movimiento en forma de vibración, necesitan un mayor espacio para poder moverse. El efecto que tiene esto en dicho cuerpo es que se dilata, es decir, aumenta su tamaño. Esto no quiere decir que tiene más masa, simplemente esta masa ocupa más espacio y disminuye su densidad. ¿Sigo? sí, sí, por favor. Si analizamos este fenómeno en una sola dimensión, por ejemplo, una barra de hierro, podemos decir que si un aumenta la temperatura, la longitud de la barra aumenta de manera proporcional, ya que cada materia se comporta diferente a cambios de temperatura. Tenemos que agregar una constante a la fórmula, por lo que tendríamos. Ok, hasta ahí nomás, gracias. Rápidamente lo que quiere decir el, la- esta parte de la materia. ¿Sí? Nuevamente, como les dije, en calor va a existir casos en los que tengamos cierta materia, cierto cuerpo, cierta sustancia en el que se va a empezar a mover más y al moverse más obviamente necesita más espacio. ¿Sí? No es como por ejemplo cuando esté sólido que se esté moviendo ahí, a que cuando esté gaseoso se mueva por todo lado. Entonces cuando suceda eso, y no se cambie de estado todavía, se siga siendo sólido, se produce la dilatación. ¿Qué es dilatar? Dilatar es hacer más grande o más pequeño, dependiendo de, bueno, si se entrega energía, se aumenta. Y si se contrae, es porque se quitó energía. ¿Sí? Ejemplo de esto saben ser en los días soleados, las vías del tren. ¿Sí? Las vías del tren, cuando usted ve un día normal, están paralelas. En un día soleado parece como si estuvieran inclinadas, como si estuvieran dobladas. ¿Sí? Ese es un proceso de la dilatación. Es que simplemente, como están fijados con pernos, ¿qué es lo único que pasa? Que ese se empieza a doblar. Por eso parece, como digo, las vías en un día caluroso parece que se doblan. Pues realmente se doblan. Solamente que cuando ya vuelve la temperatura normal, se vuelven a hacer rectas. ¿Sí? Pero es un cambio mínimo. ¿Sí? Entonces, para terminar, ya como les decía, para podernos irnos un poco antes, vamos a hacer un ejercicio de cómo les va a dar el, o sea, cómo les podría dar los ejercicios de este tema. Ya, les dice que se tiene una barra de metal, una barra de cualquier metal, a una temperatura de 50 grados Celsius. ¿Sí? Después de que usted caliente esa varilla de 50 a 60 grados Celsius, ¿sí? Entonces, nuevamente, le da una barra inicial a 50 grados Celsius y usted, mediante algún soplete, mediante el sol, lo que sea, se incrementó a 60 grados Celsius. ¿Sí? Si la varilla medía al inicio, recuerden, esa bolita inicial, esa bolita que se pone al inicio significa inicial. Si al inicio esa varilla medía 7 centímetros, ¿cuánto medirá cuando ya aumenta a los 60 grados? Porque obviamente, como les dije, se va a crecer un poco más. ¿Sí? Si a los 50 grados Celsius medía 7, ¿cuánto medirá
a los 60 y su coeficiente de dilatación térmica es de, déjame ver un coeficiente para hacer rápidamente, 1,36 por 10 a la menos 1. ¿Sí? Eso nuevamente se les va a dar el libro. Eso no es necesario calcular. ¿Sí? Entonces eso es lo que les está pidiendo. ¿Cuánto mide la varilla a los 60 grados Celsius? Obviamente, al incrementar la temperatura, esa varilla va a aumentar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar? La fórmula que vamos a utilizar es la que estaba ahí. Es delta L igual a coeficiente de dilatación, longitud inicial por delta T. ¿Sí? Esa es la que vamos a utilizar, el coeficiente. Entonces vamos a reemplazar los datos. ¿Cuánto vale el coeficiente? El coeficiente vale 1,36 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto mide inicialmente la varilla? La varilla mide, eso sí quiero que tengan presente en los deberes y en los exámenes. 7 centímetros, yo no puedo reemplazar en física 7 centímetros, tengo que reemplazar en metros. ¿Sí? ¿Cómo transformo de centímetros a metros? Divido para 100, es decir, me queda 0,07 metros. ¿Sí? Y por la variación de temperatura, es decir, la final, ¿cuál sería la final en este caso? 60 menos la inicial, que sería 50. Realiza todo eso y me va a salir el delta L. ¿Sí? Entonces eso hagamos. Por favor, ayúdenme con sus calculadoras que deben tener. Entonces me quedaría, yo les ayudo un poco, me quedaría delta L igual el 1,36, le escribo en la calculadora después, por 10 a la menos 5, le escribo tal como está, no le toco. ¿Sí? Esto por 0,07, y esto sí puede hacer 60 menos 50, me queda simplemente 10. Eso déjenme diciendo en su calculadora, por favor. ¿Cuánto sale esa respuesta? Acá está. Calculadora. 1,36 por 10 a la menos 5 por 0,07 y por 10. Listo. ¿Cuánto salió? ¿Alguien? Voy a preguntar uno por uno para ver si están con sus calculadoras. Ok, preguntemos a como quien tomó lista de paso, porque a veces deben irse ya al almuerzo. Ok, preguntemos a Carlos. ¿Cuánto sacó usted haciendo ese ejercicio, esa operación? 1,36 exponente menos 5 por 0,07 y por 10. Carlos, ¿está vivo? Permítame un momento. Ok. Carlos, ¿está presente? Sí, licenciado, presente. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale la respuesta? ¿23? No. No, revísele, pero bueno, está presente por lo menos. Carlos. Siga, ya le pregunto nuevamente. A ver, Fernanda, ¿está presente? ¿Está viva? Sí, Lisa. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sigue en su cálculo? 10,1. No, sí, siga, pero bueno, está viva. Carlita, ¿cuál es la respuesta? Carlita, ¿está? ¿O ya se fue al...?
Dígame, Liz. ¿Cuál es la respuesta? ¿Está con su calculadora? Sí. Y antes, ¿cuál es la respuesta? Pero bueno, siga, le escribo aquí para que le vea. Esto es lo que tenemos que hacer. 1,36 por 10 a la menos 5 por 0,7 y por 10. ¿Sí? Entonces eso para que le siga Lisa, haciendo. ¿no es 6,02? 6,02, no. Ok, vamos. Pero bueno, espera, déjame terminar tomar la lista para hacerle, tranquilos. Ok, Nancy, ¿está viva? Nancy, Sí, Liz, estoy viva. sí, ¿sacó la respuesta? Aún no todavía estoy sacando. Ok, Tania, ¿está viva? Sí, Lisa. ¿Sacó la Pero respuesta? yo no tengo la calculadora, yo tengo descargada en el celular y estoy en clases. Ok, bueno, por eso ya, no hay problema. Y William, ya para finalizar. Sale 0.6. No, chuta, creo que te están con sus calculadoras, no sé si desactualizadas. Verán, para los que están, pueden hacer lo siguiente. Para los que vamos acá, simplemente ponemos en Google calculadora y ya nos sale una calculadora. Pero, a ver una más sencilla aquí. Aquí está. Listo. Para los que no tienen, pueden entrar a Google directamente y hacemos. Entonces, ¿cuál era el ejercicio? Era 1,36 por ¿cuánto? Bueno, directamente ponemos exponencial menos 5, ¿sí? Por 0,07 y por 10. ¿Cuál ha sido el resultado? Aquí está con varios ceros, ¿sí? 0,0000952, ¿sí? Entonces, nuevamente, para los que no tienen solo una calculadora a mano, simplemente digiten en Google calculadora y les sale una rápida, ¿sí? Ya para terminar, hagamos esto. Estábamos aquí mismo estábamos, perdón. Es lo que estamos acá. Listo. ¿Cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido 0, pongamos en notación científica, 9,52 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Esa es la respuesta. Ya, eso es lo que incrementó, pero entonces yo quiero saber cuál es eso es lo que se incrementó, solo el pedacito que se incrementó. Yo quiero saber cuánto mide al final. Para cuando les pidan cuánto mide al final, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. ¿Sí? Ya teniendo ese resultado, el resultado final sería L final es igual a L inicial más la variación, lo que se aumentó. Esa es la respuesta final. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto mide al final la barra a los 60 grados Celsius? Mide, ¿cuánto era el inicial? 0,07 más 9,52 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto mide al final? Al final mide 0,0700, ¿sí? 709. Ya, eso sería. Es decir, esa barra se incrementó esto. O sea, de la barra que medía 7 centímetros, se incrementó este poquito. O sea, casi no se nota. ¿Sí? Las dilataciones casi no se nota. No es que usted calienta, por ejemplo, este esfero y este esfero se va a incrementar hasta acá. No, van a ser incrementos pequeños, 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 pequeños. En física no existe incrementos así. ¿Por qué? Porque si usted calienta demasiado, este esfero simplemente se derrite. No es que se dilata, se derrite. ¿Sí? Eso quiero que quede claro con respecto a la dilatación. Ahora, ¿cómo, ya para finalizar la clase, como conclusiones? Primero, las calculadoras, por favor, señores, consíganse unas calculadoras y ahora que vamos a tener exámenes, calculadoras de este tipo
o en su celular, como dicen sus compañeros, pero tengan la, se podría decir, la precaución de que cuando les toque dar el examen, va a tener que usted tener activado su cámara en su celular y de paso también va a tener que tener a su mano la calculadora o otro celular con la calculadora. Sí, no es que va a poder estar ya nos pasó, por eso les digo, ya nos pasó con los chicos de primero que nos decían, chuta, pero profe, es que yo estoy en clase, también quiero entrar en la tabla periódica, por ejemplo. Entonces, no se puede. Necesitan o conseguirse una calculadora así, o conseguirse otro dispositivo, o con una computadora, no sé. Pero siempre tengan a mano esas dos herramientas. ¿Sí? La calculadora en física y en química la tabla periódica. ¿Sí? Esos dos que ya desde ese momento, porque ¿qué nos faltan? Unas 2, 3 semanas y ya vamos a exámenes. ¿Sí? Eso, ¿qué más? Con respecto a eso, con respecto a bueno, al deber obviamente va a estar subido ya máximo al día de mañana para que lo puedan realizar. Los exámenes, creo que esta semana sí ya creo que estoy un poco mejor. El examen rápido de 1, 2, 3 preguntas en Edmodo. Y ¿qué más tenía que decirles? Los deberes atrasados, por favor, los que todavía no suban a Edmodo. No me manden al WhatsApp porque en el WhatsApp se pierden las imágenes o a veces no me mandan solo unas imágenes y me dicen, profe, mi deber no sé ni de quién es. Entonces, por favor, en el Edmodo. En el Edmodo, porque esta semana o la otra semana ya van a ser de asentar las notas. Eso. Y igual, mándeme algún mensaje, alguna notificación de qué prueba le falta, el nombre de la prueba que le falta para yo poderle habilitar. Pero creo que la mayoría está bastante bien en las pruebas, no creo que se hayan atrasado mucho. Eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario o algo con respecto a esta semana, nuevamente. Listen, Dígame. un favor, si me puede habilitar la prueba. Esta semana yo no pude realizar, esta semana me atrasé. Ya esta semana no tuvimos prueba por el hecho de que les dije ¿No que... tuvimos? No, sí, es que... Ahí estaba sufriendo, Liz. no, sí, Ya. muchos se dieron cuenta porque más que nada, como dije, estuve mal de mi salud, no pude preparar como se debe las preguntas y todo lo demás, entonces no hubo prueba. Pero esta semana creo que sí, más... igual, Ya, Liz, gracias. recuerden siempre en el grupo, siempre yo les notifico, hay prueba habilitada hasta el día jueves, siempre, nunca les dejo así nomás por poner, siempre les pongo en WhatsApp. Sí, pero esta semana, así como les dije, se me hizo imposible tomar la prueba y todo lo demás. Entonces, como les mencioné, tengo una capacitación a las 2. No es que les quiera mandar un poco antes ni nada, sino simplemente también tengo que almorzar y, bueno, ustedes también aprovechen para hacer alguna otra de sus actividades, aprovechando un poco este tiempo. Y si no hay más que decir, entonces desearles un bonito fin de semana, que les vaya súper bien. Y no sé, ¿alguien alguna pregunta, algo más que decir o algo? Bueno, si no hay, nuevamente desearles que les vaya súper bien esta semana. Cualquier duda ya saben a mi WhatsApp. Y eso, nos veríamos, pasen bien. Un bonito fin de semana. Gracias, Liz. Gracias, igualmente, pasen bien, nos vemos. Gracias, Liz. Igual, nos vemos.